¿Cómo están? Bienvenidos, que estemos por acá nuevamente en este su podcast, Peanut Good CR. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que son 7 tipos de clientes o aprende a identificar clientes para que pueda cerrar ventas. Entonces vamos a tocar los clientes más comunes que vemos nosotros, los muebleros, los artesanos, los ebanistas, y vamos a aprender diferentes tácticas para poderlos abordar y poder convertir esa venta, poder cerrar esa venta y poder ganar dinero. Entonces, como ya saben, mi nombre es Eder, mucho gusto, bienvenidos a su canal Pinus Bucer. En este canal tienen, yo creo que ya más de 80 videos o 90 videos de cómo hacer diferentes tipos de artesanías, diferentes tipos de muebles. También tenemos lo que son los podcasts, que son ayuda para nosotros, para poder emprender, para poder crecer, para ser mejor cada día y para pasar de esos likes a billetes. Ok, entonces, la venta de los muebles y la venta de las artesanías no solamente es eso. A veces el comprador busca precio, a veces el comprador busca una historia, a veces el comprador busca algo diferente. Y por lo general el 80% de las oportunidades de venta nosotros las perdemos. Esta es una estadística bastante grande. Entonces, ¿por qué perdemos el 80% de la oportunidad de ventas? Porque no sabemos cerrar una venta. No es solamente que el cliente ande buscando algo. A veces hay que enamorarlo, a veces hay que contarle una historia, a veces hay que contarle los beneficios del producto, a veces hay que engancharlo en que somos mejor nosotros que la competencia. Y para ello vamos hoy a abordar 7 tipos de clientes que vemos nosotros los artesanos, que tocamos nosotros, que nos hablan a nosotros, para poder identificarlos y para así poder finalizar una venta. Entonces, por ejemplo, número uno, o el arquetipo número uno, o el tipo número uno, para hacerlo más sincero, para hacerlo más fácil de entender. El comprador por precio. El comprador por precio es el que anda cazando ofertas. ¿Cómo lo identificas? Pues inmediatamente te pregunta cuál es el precio mínimo, si le puedes bajar, tienes descuentos, en cuanto lo menos que me lo deja, hágame precio, como dice el tico, mae, bájemele un poquito, mae, y está muy alto, mae, es que la competencia lo tiene más barato. Entonces, ese es el cliente número uno que vas a topar cuando eres independiente. Entonces, ¿cuál es un consejo para poder cerrar esa venta, para poder venderle a esa persona sin perder dinero, sin tener que bajarle el producto? Pues simplemente dile, ok, vean, este es el precio mínimo que tengo por este producto. Realmente no le puedo bajar más, pero sí te puedo dar esa regalía. Entonces, por ejemplo, tal vez el cliente te pide una cama. O sea, la cama la tiene en $100. Hablemos que es una cama matrimonial sencilla, una base para colchón sencilla en $100. Entonces el cliente llega, que anda por precio, te va a pedir descuento. Entonces en lugar de hacerle descuento, pues coges algo que saliera de los retazos, de los retails. Por ejemplo, una base para celular tipo chocolate, que ustedes ya vieron el video cómo hacerla, en estos días sale el video. Entonces le dicen, mira, por la compra de esta cama te puedo regalar esa base para celular tipo chocolate, te puedo regalar esa tablita para shot, te puedo regalar X cosa que ustedes fabriquen que salgan de los retails, que sean, digamos, de productos reutilizados, para que si ustedes sean más rentables, para que si ustedes sean, digamos, para que no vayan a perder dinero. Entonces, en lugar de ofrecerle un descuento, ofrécele una regalía, que la regalía sale de tu misma producción, un producto económico, y así cierra la venta y así ese cliente va a parar de pedirte descuento y va a aceptar la regalía. Entonces, ese es el cliente número uno, el arquetipo o el tipo número uno, el que busca precio. Entonces, no le hagas descuento, ofrécele una regalía, ofrécele un combo. Si tal vez él quiere dos cosas, entonces, mira, en combo valen tanto. Entonces lo que tienes que hacer es eso, es darle un adicional, un valor más a tu producto y no bajarle o regalar tu esfuerzo. Entonces con eso compartimos el cliente número uno, el que busca precio. Ok, ahora bien, em, tipo número dos, el comprador que busca una historia, el que le busca un sentido. Entonces ese comprador a veces es más minucioso, más quisquilloso y es más detallista. Y él te va a preguntar quién lo hizo, qué madera es, cómo fue el proceso, quién lo construyó, dónde lo construyeron.
Entonces ahí viene muy importante lo que hablamos en un podcast anterior, que fue lo que es los tipos de ventas, el behind the scene o el detrás de escenas. Entonces es importante que usted, todo lo que usted construye, todo lo que usted haga, tal vez cree un pequeño short de 10 segundos, cree un pequeño video y le digas al cliente, mira, vean, entra a mi canal o entra a mi cuenta Facebook, entra a mi cuenta TikTok y ahí tengo colgado cómo se hizo el mueble, ahí tengo colgado un short pequeño, un reel, un TikTok del procedimiento, ahí salen las maderas, ahí sale el cuidado que damos en el lijado, ahí sale el cuidado que le damos a la estructura, que nosotros sellamos los muebles por todos lados, que usted puede abrir las gavetas y las gavetas por dentro, las paredes están selladas, los laterales del mueble están sellados, la parte de abajo usted puede levantar el mueble y ver lo que está sellado, está pintado. Nosotros vamos a hacer un producto de calidad, un producto 100% curado, no esos productos que son a medio palo que hace la competencia, que simplemente pintan y detallan por donde se ve. Pero en el momento donde se empieza a abrir gavetas, a abrir puertas, en el momento donde usted empieza a registrarlo por atrás y por debajo, se ve que eso está crudo, que eso no tiene nada, que eso ya está lleno de moho, está lleno de hongo, que eso es cartón. Entonces, para el cliente que busca una historia, es importante que nosotros manejemos shorts o manejamos un historial de lo que hicimos, cómo lo hicimos, o que invitemos al cliente al taller para que vea el proceso de construcción. Si en este momento estamos sacando en masa lo que él nos está pidiendo, le hacemos un pequeño video y se lo mandamos. Entonces, todo eso hace que respaldemos nuestra venta, creamos una historia, hacemos el storytelling, como les vengo diciendo, y con eso convencemos al cliente que busca una historia, porque puede ser que ese cliente no le guste comprar un almacén porque es un producto sin historia, es un producto sin antecedentes, un producto que no se sabe de dónde viene. Entonces, el crear una historia nos ayuda para ese tipo de clientes, que salen muchos. Ahora, está el cliente comparador de calidad-detalle, el perfeccionista, ese cliente que lo ve todo. Ese cliente te va a preguntar por durabilidad, qué tipo de unión utilizaste, si es cola Milano, si es solo tornillos, qué tipo de barniz, todo lo que tiene el mueble. Es un cliente que se informa, es un cliente que sabe que tal vez no es un artesano, no es un carpintero, tal vez no es una persona que sabe hacer muebles, pero sí sabe cómo se hacen, sí sabe cómo se deben de hacer y sí sabe qué tienen que llevar para que perduren, que si están encolados, que si es tornillo, que si es clavo, el tipo madera, la durabilidad, qué garantías dan, si usan barnices base agua, base aceite, qué tiene ese barniz. Entonces, para ellos, la táctica o el cierre de venta es el foco de habilidad. Básicamente es tener los detalles técnicos de todo lo que usted está vendiendo y todo lo que usted está haciendo y mostrárselo. La conversación con ese cliente ya es más técnica. Incluso ese cliente puede hacer que ni te pregunte el precio. Llega y te pregunta, mira, ¿y esa puerta cómo la hiciste? ¿La hiciste con caja y espiga? ¿Está encolada? ¿Los tableros se encuentran encolados o están sueltos? ¿Qué tipo de unión utilizaste? ¿Qué tipo de barniz? ¿Es un barniz resistente a los rayos UV? ¿Es un barniz para intemperie? Ese cliente es muy técnico, entonces vos tenés que ser técnico. Si usted es simplemente el vendedor de la empresa, entonces infórmese. Porque no solo vender es, mira, decirle es que esta cama es bonita, resistente, no. Puede ser que alguien llegue y te pregunte detalles, qué unión tiene, qué tipo junta, si es cola Milano, si lleva tornillos, qué tipo cola, si es resistente al UV. Entonces, para los clientes técnicos, tenemos que ser técnicos. Y si yo no tengo el conocimiento de lo que estoy vendiendo, no tengo el conocimiento de lo que estoy haciendo, pues uno, aprenda, o dos, llame a una persona que sí lo sepa. Ya ese cliente tal vez no ocupa ni hablar con usted, que es el que vende el producto, ocupa ir a hablar con el artesano, ocupa ir a hablar con el carpintero que lo hizo, ocupa ir a hablar con la persona que lo diseñó. Ese cliente va a ir a buscar a alguien más que te evacúe esas dudas y la única forma de cerrar la venta con él es sabiendo al 100% cómo se hizo eso, cómo se hizo el proceso. Y si quieren aprender, si quieren saber, si quieren hacer muebles y si quieren hacer muebles bonitos, pues vayan a mis 80 videos, donde muy detalladamente les explico paso a paso todo lo que ustedes tienen que hacer. Son videos muy detallados, son videos donde mi abuelita, si sigue el paso a paso, puede hacer eso. Obviamente saben utilizar las máquinas y tienen las máquinas, ¿verdad? Y con todo el cuidado del mundo. Ok.
Ahora, tipo número 4, el comprador indeciso. De esos sobran. Es que no sé, no sé, no lo veo tan bonito. Es que no sé si me cabe en la casa. Es que no sé si le va a gustar a mi esposa. Es que no sé si lo necesito. Es que no sé si en ese color. Ese cliente indeciso sobra. Ese cliente lo que necesita es un empujón. Ese cliente lo que hay que hacer para poderlo abordar, para poder cerrar la venta puede ser como la opción que hablamos en tácticas de venta, que es una edición limitada. Te llega, lo agarra, mira mi hermano, eso es un producto que es de edición limitada, que nunca más va a volver a salir. Entonces, si usted lo piensa mucho, otro lo va a comprar y usted se lo va a perder. Este producto nunca más va a volver a estar. O si es un cliente indeciso de que no sabe si la cama le va a servir, si la cama le cabe en la habitación. Entonces llega y le pregunta, mira, ¿y cómo es tu casa? Por ejemplo, en Costa Rica existen las casas de abono, de bien social. En muchos países también hay. Esas casas todas se hacen igualiticas, todas miden exactamente lo mismo. Entonces cuando alguien llega, que tiene una casita de abono, una casita bien social y quiere una cama, y quiere una cama king, que es un 2x2, automáticamente le podemos subir a, mira, mi hermano, sí, la cama muy bonita y todo, te la podemos hacer, pero ¿estás seguro que esa cama cabe en su cuarto? Usualmente esos cuartos son mucho para cama matrimonial, que es 1,52 por 1,90. Tal vez una queen bueno, una queen es de 1,52 por 2 metros, disculpen, entonces tal vez una queen de 1,52 por 2 metros, pero por lo general es una matrimonial 1,40 por 1,90. Eso es lo más que cae. Entonces yo te aconsejo que te lleves esta porque sí te va a entrar en la habitación. Esta otra con mucho gusto te la vendemos, pero puede ser que no te entre. Ah, ok, sí es que estaba indeciso, no estaba seguro lo que yo quería, no estaba seguro si me iba a funcionar. Entonces con eso ya usted aborda al cliente indeciso. Uno, con edición limitada. Dos, con sugerirle qué es lo que necesita según el lugar donde lo va a usar. Y tres, preguntándole qué tiene actualmente y diciéndole que es mejor lo que está adquiriendo. O sea, si él tiene una, por ejemplo, una alacena de melamina, de cartón, de esas que venden en los almacenes y quiere cambiarla por otra alacena, pero es que no estoy seguro, le dice, mira mi hermano, esto es 100% madera, esto está 100% curado, esto te va a durar muchísimos años y vas a poder reemplazar ese artículo porque tiene las mismas dimensiones, entonces te cabe exactamente en el mismo espacio, con el beneficio que es madera, que es un producto curado, que tiene herbicida, que tiene un acabado muy lindo y que tiene una garantía X. Entonces, para el cliente indeciso, usted lo aterriza y un solo le dice, sí, esto es lo que usted necesita. Y listo. Ahí cerramos la venta con los clientes indecisos. Ahora, está el comprador que ocupa una solución, el práctico. El comprador que no anda buscando precisamente algo detallado, que no anda buscando precisamente algo fino, simplemente anda buscando lo que necesita. Entonces, ¿cómo abordamos a ese cliente? Ok, lo que hay que hacer es darle el beneficio y característica del producto. Entonces puede ser que ese cliente, el práctico, pues se le jodió la mesa comedor. Ya no aguantó más, ya la podilla se la comió. Entonces llega y te pregunta, mira, es que necesito una mesa que mida 100 por 50 de 4 sillas. Listo. Si la tiene usted hecha, no solo mira, esto es lo que usted anda necesitando, aquí está, te cuesta tanto, facturamos de una. Ese cliente te va a comprar de una vez porque es un cliente práctico, es un cliente que anda buscando lo que necesita. Y si no la tiene, entonces dice, mira mi hermano, hagamos esto. Aquí tengo este render, aquí tengo este diseño, en una semana te lo tengo listo. Tiene el tamaño que usted ocupa, tiene la cantidad de sillas que usted necesita y cuesta esto. Me das el 50%, iniciamos y en una semana te lo tengo en tu casa. Ese cliente nos va a decir, listo, hagamos tratos, es lo que yo ocupo y ya. Son ventas que son sencillas porque es un cliente práctico, es un cliente que busca, que ya sabe lo que quiere y nada más viene a comprar. Él no pregunta mucha característica, no pregunta los acabados, no pregunta la madera, entonces no le digas de más. Si el cliente ya viene a facturar, vos le facturas. El cliente práctico es el mejor de todos y ojalá todos los clientes fueran así, pero eso es una minoría. La minoría son los clientes que son así, que ya vienen a comprar de una. Entonces el tipo cliente práctico no le hables de más, no le digas muchas cosas, no le muestres prácticamente nada, simplemente ¿qué anda buscando? Aquí está lo que usted necesita, listo, facturemos.
Porque si usted lo empieza a enredar, más bien al rato ni te compra nada, porque él, no, yo no soy para perder el tiempo. Yo no vine aquí que usted me explicara cómo se hacen las patas de esa silla, yo vine a comprar un comedor. Y se va. Entonces, el cliente práctico usted lo ve. Simplemente que mira, si ocupo una mesa que mida tanto. Lo ocupo para allá y vengo a pagar en efectivo. Entonces, listo, aquí está su mesa, facturemos y se acabó. Ese es un cliente práctico. Es un cliente que usted lo cierra de una vez. Ahora, ¿qué? Vamos rápido. Número 6. El comprador por recomendación. Ese cliente que es por recomendación, usualmente, por ejemplo, va a venir porque tal vez doña Juana le vendimos una mesa muy bonita, entonces le dice a don Pedro, mira don Pedro, y esa mesa suya ya no sirve. Vaya ya al taller Pinos Good CR, ellos me vendieron esta mesa muy bonita, y negocie con ellos, dígale que yo la mandé, que doña Juana los mandó. Entonces el cliente va a llegar de un solo hablándote maravillas de tu negocio, de la calidad de los productos y que quiere algo y que esto y el otro. Entonces, ese tipo de cliente usted lo cierra de la misma manera, con el testimonio y reconocimiento. Entonces uno le dice, sí, nosotros le vendimos una mesa a doña Juana y también le vendimos una mesa a doña Gabriela. ¿Usted la conoce? Ah, sí, doña Gabriela, sí, yo vivo en la casa de ella. Esa mesa que tiene ella también se la vendimos nosotros. Ah, qué bueno, y ustedes son bien conocidos y son de mucha confianza, sí. Es que qué feo comprar donde uno no conoce, qué feo comprar donde uno no sabe quién es. Y es que uno le da desconfianza. Sí, claro, don Pedro, aquí nosotros lo vamos a atender de la mejor manera posible y se va a llevar el mejor producto del mundo. Bueno, el mejor producto que tengamos disponible, ¿verdad? Y ese cliente, pues básicamente te va a comprar por recomendación. Es un cliente, digamos, que ya él viene porque otra persona lo recomendó, porque otra persona habló bien de ustedes. Entonces es importante que ustedes creen el testimonio, como lo hablamos en las tácticas de venta. Entonces que ustedes, por ejemplo, manejen sus redes sociales y que ustedes interactúen con sus clientes y pues los pongan también a comentar. Entonces cuando ustedes venden un producto, etiqueta, en ese producto se le vendió doña María, va para allá, para la zona de, bueno, aquí por ejemplo hablemos de la zona sur de Costa Rica, para que otro ejemplo. Es un pedido especial, es un chifonier muy bonito, es el otro, y la etiquetan. Entonces estamos para servirles y probablemente ese cliente va a responder, sí, muy bonitos ellos, muy buenos compradores y todo. Entonces empiezan a interactuar con todos sus clientes a nivel de redes sociales y eso crea testimonio. Eso hace que alguna persona que conozca a esa persona a la cual usted le vendió, te busque porque vieron el testimonio, porque vieron que ustedes son de buena calidad, porque ustedes le brindaron un producto y ustedes van creando entonces las cadenas. Van creando, digamos, una cantera más grande de clientes, una cartera, disculpe, más grande de clientes a través del testimonio, a través de que hablen bien de usted. Por eso es muy importante darle seguimiento a las ventas, preguntar cómo le dio con el producto, perdón, investigar, indagar. Entonces, ese cliente que es por recomendación es genial, porque vos le vas a vender, incluso le puedes vender hasta caro. El cliente te va a comprar porque el cliente, digamos, ya viene decidido hacerte la compra porque ya tiene el testimonio de otro conocido de ellos que adquirieron tu producto y que tus productos son de muy buena calidad. Entonces, ese tipo de cliente, cuídalo, porque ese cliente te va a traer otros. Ok, entonces ahora vamos con la número 7. El comprador que busca algo personalizado, algo diferente, el visionario, un diseño que no haya. Entonces, ese tipo de cliente por lo general te va a pasar una imagen, te va a pasar una foto y te va a decir más o menos qué es lo que andas buscando. Entonces, tal vez usted, no se va ni bien el video que tengo, que es muy exitoso actualmente, que es el de Módulo, diseña como un profesional. Con esa app creas el diseño según la imagen del cliente o la adaptas según tus máquinas y según la forma en que usted le pueda dar y se lo envía. Y ese cliente te va a pedir otro cambio probablemente. Entonces se lo vuelve a enviar y va a ser así hasta que ya esté 100% seguro que ese producto es lo que él quiere y que básicamente ese producto responde a la necesidad y el diseño que él anda buscando. Entonces un cliente que no te va a comprar lo que usted tiene en el taller, te va a comprar lo que él quiere tener en su casa. Entonces usted tiene que estar receptivo a crear productos que no son de su línea,
Por ejemplo, yo soy uno que yo hago muchas cosas personalizadas. De hecho, a mí las cosas en masa no me gustan mucho, excepto la artesanía, que hay que hacer un montón para que sea rentable. Pero lo que son muebles grandes, yo siempre hago cosas personalizadas y siempre los hago diferente. Y una de las razones por las cuales creé este canal es para tener una bitácora de lo que yo hago. Porque he hecho cosas en el pasado que ya no recuerdo cómo las hice, porque no tengo los diagramas o los diseños. Realmente a mí no me gusta trabajar con diseños. Yo algo lo veo y lo hago. Así de sencillo. Yo no ocupo, digamos, que me digan que esto se corta así, que se corta acá. Yo simplemente lo veo, lo hago, lo monto en módulo, lo diseño con mis máquinas, lo paso por Cullet Customizer, que eso es otro video que tengo en el canal, que ahí va más o menos. El de despiece. Entonces el programa de Cullet Customizer me hace el despiece, el módulo me hace el diseño, y ya con eso sé cuánto gasto, y con eso sé si lo puedo hacer, y con eso sé cuánto puedo cobrar, sin importar que ese producto yo nunca en la vida lo haya hecho. Además, para mí eso es lo que a mí me encanta hacer, lo que yo nunca haya hecho. Estar haciendo lo mismo me aburre a veces. Entonces, por eso me gusta de esa manera. Entonces me mandan una imagen, lo meto a módulo me salen las piezas, lo meto a Cullet Customizer, algo despiece con los paneles o con la madera, y con eso saco el precio. Entonces, ese cliente que es un co-creador, un codiseñador, va a estar dispuesto a pagar lo que tú cobres, porque básicamente solo usted le está haciendo ese mueble. De hecho, uno de los primeros muebles que hice, que no sé qué hice la imagen por ahí, era un mueble que llevaba como 4 o 5 colores, era un escritorio abierto con una pizarra en pared, con unos cajones arriba que iba pintado en varios tonos. Y ese mueble nos cayó a nosotros, o digámoslo, al final lo hicimos nosotros porque ningún taller de la zona de Pocosí lo quiso hacer. El cliente me fue a franco y me dijo, mira, es que yo pregunté ya como en 10 talleres y nadie me quiere hacer este mueble. Porque dicen que es muy difícil, que ellos no pueden hacer eso. El cliente creo que tenía amarillo, tenía celeste, el mueble tenía gris y tenía natural. Entonces llevaba natural, llevaba un celeste pitufo, un amarillo tránsito y un gris ratón. Entonces llevaba colores muy específicos. Entonces para pintar muebles en colores específicos hay que hacer un tratamiento totalmente diferente, digamos, para los que son artesanos o los que son ya pintores o tienen más conocimiento. Lo que son acrílicos para madera, que no es esto, que es un tinte. El acrílico para madera, pues básicamente te puede dar un tono así. O sea, yo puedo pintar un mueble que sea como este, que sea así, gris ratón. Eso yo lo puedo hacer perfectamente, pero para eso tengo que preparar la madera, para eso tengo que tener el conocimiento y tener los químicos. Y esos químicos suelen ser muy caros. Entonces yo le fui franco al cliente, montamos todo, hicimos el presupuesto y era un escritorio, digamos. Para tener un escritorio puede muy caro, puede costar $200, muy caro. ¿Verdad? Unos $200, $100 es lo que vale un escritorio normalmente en cualquier parte del mundo. Nosotros cobramos $500 por ese escritorio porque era algo muy personalizado, era algo muy detallado, muy fino, y pues eran clientes que tenían el dinero y que andaban buscando quién se lo hiciera. Todos los demás talleres no quisieron cobrar, tal vez porque no sabían cuánto cobrar, o tal vez no sabían cómo pintar con acrílicos que parezcan metalizados, o no sabían cómo preparar la madera para utilizar ese tipo de productos. Entonces ahí radica la importancia de uno tener el conocimiento para poder realizar pedidos especiales. Entonces no se cobró caro ni se cobró barato, se cobraron $500, que son 250,000 colones de Costa Rica, por un producto 100% personalizado, por un producto que era solamente para ellos y por un producto que estoy seguro que nadie más tiene. Nadie más tiene ese producto. Es algo totalmente personalizado. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros es el conocimiento, la habilidad y la capacidad para hacer cosas diferentes. Si yo soy un artesano de que solamente es hacer puertas cuadradas, pues ya mi hermano, puede ser que alguien quiera una puerta redonda, y si usted solamente sabe hacer puertas cuadradas está feo para la foto. Y si en algún momento la tendencia es hacer puertas redondas, ¿qué hacemos? No hacemos puertas entonces. No, usted tiene que reinventarse, adaptarse y mejorar con el tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, existen muchos tipos de clientes. No solamente hay 7, como yo les estoy mencionando, existen un montón más. Y usted, si es un buen vendedor, tiene que tener la capacidad de cómo identificarlos, cómo abordarlos y cómo cerrar la venta. Entonces, eso es importantísimo para que su negocio funcione, porque vuelvo y lo repito, el 80% de las ventas a nivel mundial de todos los tipos de negocios para emprendedores se pierden porque no sabemos abordar a ese cliente.
no tenemos el conocimiento y la capacidad y no queremos adquirir el conocimiento y la capacidad, o nunca nadie nos ha dicho que existen tipos de clientes y que todo el mundo piensa que todos los clientes son iguales. Estás equivocado. Entonces, si te pareció interesante, si estás de acuerdo, si tienes algún comentario, si conoces alguna experiencia, si quieres contarnos cómo te dio con tus clientes, puedes hacerlo en los comentarios. Ya sabes lo que pueden hacer para apoyar a este canal. Dale me gusta, compartir, comentar, seguirnos en todas nuestras redes sociales y ver todos los demás videos que tenemos por acá colgados, que son súper interesantísimos. Ya estamos en una línea de 8 podcasts, ya son 2 meses de estar con ustedes y la idea es seguir creciendo. Mi nombre es Eder, en este su canal Pinus Gus CR tiene más de 80 videos, los cuales los invito a ir a ver. Muchas gracias y hasta luego. Chao. GoPro para video.